Estamos nuevamente, queridos hermanos, en este hermoso sábado para disfrutar la compañía de nuestros hermanos y por supuesto del Señor y sus ángeles también. Hoy nos acompaña con la meditación nuestra muy querida hermanita de Asturias, Maribel. Gracias, hermana Maribel, por acceder a compartir unos pensamientos elevadores, espirituales, para edificación de la iglesia. Vamos a esperar que ella también ahora se pueda conectar. Ella nos pidió que pasáramos un himno, que le gusta mucho a ella, el himno del himnario viejo 475. Señor, reposamos. Cuando ella venga, vamos a escuchar este himno, ¿sí? Hermanita Maribel nos escucha, ¿verdad? Ahí Sí, va. sí, Amén. Gracias, escuchamos. hermanita, por estar con nosotros y por compartirnos la meditación. Es un placer que sea para la gloria y la honra de Dios, ¿no? Amén. Siempre. Amén. Cuando tú quieras, hermana, podemos poner el himno, después tú haces la oración y todo el tiempo será tuyo. ¿Vale? Pues adelante. Señor y bendito Padre, gracias Señor, te damos por tu has permitido más que hemos unido tu nombre, Señor, uno de tus hermanos, uno de tus hijos. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes en tus pasos, que los que tú marcaste para que pudiésemos ser salvos, Señor. Por tu gracia, Señor. Gracias porque tú nos bendices, tú nos cuidas y tú nos guías, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que es tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén.
El tema de hoy trata de la importancia y la necesidad que tiene la oración para los tiempos en que estamos viviendo y para los que están por venir. El tiempo es corto. En Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos exhorta a que oremos sin cesar. El cristianismo es una vida de permanente comunión con Cristo. Existen dos tipos de comunión. La comunión formal, que no es lo mismo que comunión formalista, sino formal en el sentido en que es metódica y regular. Esta comunión incluye el tiempo que separamos diariamente para dedicarnos al estudio de la Biblia, la oración y la meditación. El otro tipo es la comunión informal, la que mantenemos con Jesús a lo largo del día, mientras realizamos nuestras diversas actividades. El consejo de Pablo es orar sin cesar. El apóstol está hablando aquí del espíritu de oración que debe caracterizar la vida del cristiano. Debe hacer de su vida una oración interminable, no en el sentido de quedar de rodillas el día entero, sino en el sentido de relacionar con Cristo todo lo que hace. La hermana White dice a las amas de casa, por ejemplo, en este caso, que oren mientras hacen sus tareas o preparan el pan. Puedes trabajar, practicar deporte, comprar o vender en espíritu de oración. Tal vez esta sea la gran lucha del cristiano. Si puedes prestar atención a los detalles de tu propia vida, observarás que no existe gran dificultad en separar diariamente un tiempo para tu devoción con Jesús. Nuestro gran problema está en que no mantenemos la comunión informal a lo largo del día. Orad sin cesar. De nuevo, es lo que Pablo nos dice, ¿no? Este es el punto clave de la vida cristiana. Cuando la Biblia afirma que Enoc, David, Abraham, Noé y tantos otros hombres de la fe andaban con Dios, está mencionando precisamente el espíritu permanente de oración que estos hombres habían conseguido en su experiencia. En Marcos 1:35 nos dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La vida de Jesús fue una vida de permanente oración, y si él, que era Dios hecho carne, necesitaba diariamente de la comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros, hombres debilitados por casi 6.000 años de pecado? Jesús vino a este mundo no tanto para enseñarnos que debemos ser victoriosos, sino para mostrarnos cómo se sirve para alcanzar los grandes frutos de la victoria. Vino a indicarnos el camino del poder que cualquier hombre puede conseguir, porque Dios está dispuesto a dar ese poder a los que, reconociendo su debilidad, lo buscan diaria e incesantemente. Vivimos en los tiempos más turbulentos de la historia humana. Necesitamos orar más, orar los unos por los otros. La oración derrumba las dificultades, abre las puertas cerradas, da energía y poder, nos concede habilidad y fuerza para anunciar el Evangelio. En ella encontramos la paz y la calma que necesitamos y que solo Dios puede darnos, pues no tiene poder en sí misma, sino que es un medio para ir a la fuente de poder, que es Dios. Consagrarnos a Dios todas las mañanas es la primera actividad del cristiano. Poner en sus manos nuestros planes para ponerlos en práctica o abandonarlos según nos lo indique su providencia.
poner nuestra vida en sus manos cada día. Así seremos más semejantes a Cristo. Jesús oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta. Necesitamos abrirle nuestro corazón. A fin de disponer de vida y energías espirituales, es preciso que tengamos un contacto directo con nuestro Padre Celestial. La mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias y sus bendiciones. Pero esto no es, en el mundo, en el sentido de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle sobre nuestra vida presente. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que sea esto necesario para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no hace descender a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle todas sus preocupaciones. Y la misma seguridad que les dio a ellos de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a cada uno de nosotros. Quiero decir que si alguno quiere participar y comentar algo, que lo puede, que os doy la palabra. Dice que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús, cuando habitaba entre los hombres, oraba frecuentemente. El Salvador se identificó con nuestras necesidades y flaquezas. Al convertirse en un suplicante que imploraba de su Padre nueva provisión de fuerza, a fin de avanzar vigorizado para el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Es un hermano en nuestras debilidades, tentado en todo, así como nosotros, pero siendo como era sin pecado, su naturaleza se apartó del mal. Su alma sufrió las luchas y torturas en un mundo de pecado. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio. Encontraba consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Nuestro Padre Celestial espera derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente del amor ilimitado. Cuán extraño es que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la sincera oración del más humilde de sus hijos. Y no obstante, somos muy reacios a presentar nuestras necesidades delante de Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de unos seres humanos pobres y sin fuerza, sujetos a la tentación, y que, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca fe, cuando el corazón de Dios de infinito amor suspira por ellos y está pronto para darles más de lo que puedan pedir o pensar? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él. Su mayor goce consiste en estar en comunión con Dios. En cambio, los moradores de la tierra, que tanto necesitan la ayuda que solo Dios puede dar, parecen satisfechos con andar privados de la luz de su espíritu y del compañerismo de su presencia. Hay un peligro en descuidar la oración. Por eso debemos de estar constantemente orando, aunque estemos trabajando, estemos haciendo nuestras tareas, cantando himnos, ofreciéndole alabanzas, ¿no?
mientras hacemos nuestras tareas. El peligro en descuidar la oración, las tinieblas del maligno. Hermano Ruperto levantó la mano. Yo personalmente pienso de que es uno de los grandes problemas que tenemos como pueblo de Dios, porque los mismos discípulos le pidieron a Cristo enséñanos a orar. Y si vemos que ellos hasta que no estuvieron unánimes en oración en el aposento alto, no les fue derramado el Espíritu Santo. Entonces, creo que es uno de los grandes problemas, digamos, a tener en cuenta en los últimos tiempos que estamos viviendo, que vamos a vivir, para que seamos conscientes de que de una manera u otra nos tenemos que poner en contacto, aunque sea con la oración, porque es la única vía posible que tenemos entre nosotros y Dios. Muy de acuerdo con el hermano Ruperto. A veces como pueblo creo que ciertos grupos o personas no han entendido bien el ministerio de la oración. Ojalá nosotros lo podamos entender. No damos por sentado de que no. Pero si hay algo que a nosotros nos va a poner en comunión con Dios, desde nosotros a Dios, solamente es la oración. Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Esta es la palabra de Dios que viene a nosotros. Pero ¿y nosotros cómo respondemos? ¿Cómo hablamos con Él? A través de la oración. La oración, especialmente la oración privada y personal, debe ser un hábito entre cada uno de nosotros. Debemos tener tiempo para tener nuestra charla con nuestro Creador. Mucha gente lo tiene a la madrugada. Este servidor, por ejemplo, tuvo el hábito de hablar con Dios largo y tendido. Hay personas que dicen, no, hermano, para orar hay que arrodillarse. Si no nos arrodillamos, Señor no nos escucha. Y creo que esa es una forma muy arrogante de poder decir que la oración tiene que ser solamente de rodillas. Acá hemos tenido una experiencia con una persona que no quería orar, sino era solamente de rodillas. Nosotros tenemos que ser muy amplios, porque Dios conoce nuestro corazón, más que nuestra postura de cómo lo hacemos. Conoce nuestras intenciones y lo más íntimo de lo que tenemos en cada uno de nosotros. Y debemos saber que al final del tiempo, como al comienzo, la oración entre su pueblo trajo, entre otros elementos, entre otras prácticas, de la humillación, el arrepentimiento y la obediencia a su palabra, trajo la lluvia temprana a la iglesia. Y el ministerio de la oración, que unifica o hace unánime al pueblo de Dios al final del tiempo, porque cuanto más nos acercamos en la oración, más cerca estamos del trono del cielo, y obviamente la influencia del cielo comenzará a tocarnos cada vez más y empezaremos a tener un solo ánimo o ser unánimes. También en la oración, pero seremos unánimes también en otros pareceres, en el evangelismo, en la doctrina, en el amor, en el espíritu, que se logra por medio de la oración. Hermanita Maribel. Pero voy a decir otra cosa. Ayer le comentaba yo a mi mujer, le decía, porque decíamos que claro que la oración tiene poder, claro que tiene poder. Amén. Pero si es verdad, yo le hice una pregunta a ella, digo, te voy a hacer una pregunta a ver qué me contesta. Y le digo, bueno, tú imagínate que tú llevas una vida de oración como cristiana, una vida de oración. Y lo más normal, pues cada uno como padre o como madre, pues oramos por nuestros hijos, ¿no? Entonces, claro, siempre estamos orando por nuestros hijos para que nuestros hijos se vuelvan a Dios. Pero imagínate que llega el día de la venida de Cristo
estamos en el cielo y no vemos a nuestros hijos. Normal, sí. Y dice, y entonces se pregunta uno, ¿ha servido mi vida de oración para algo? Y le digo a ella, es que no depende, ¿verdad? Depende de la oración en sí. Pero claro, Dios llama a la puerta de las personas, pero la persona tiene su papel, digamos, su trabajo de abrirle la puerta a Cristo y dejarlo entrar. Exacto. Que por mucho que hablemos que sí es verdad que la oración del justo puede mucho, pero también es verdad que por mucho que ores por una persona, esa persona tiene que estar dispuesta a abrirle su corazón a Cristo. Pienso que la oración, cuando es bien entendida, nosotros debemos saber que la soberanía de Dios está por sobre nuestros propósitos, gustos u objetivos. Personalmente oro por mis hijos, siempre, y todos los días pienso en ellos. Pero siempre digo que se cumpla, Señor, tu voluntad y no la mía. Porque nosotros reconocemos que el Señor es el que da tanto el querer como el hacer en nuestros corazones y en el de nuestros hijos, por ejemplo, también. Pero Él invita. Él con nuestro ministerio de oración, el Espíritu Santo va a crear unas condiciones para que nuestros hijos o la persona por la que estamos orando encuentren el camino. Alguien se va a acercar con un libro, con una invitación, con una oración, con un tema de la Biblia, de la iglesia. Alguien se va a acercar porque nosotros estamos intercediendo y alguien se va a acercar a él o a ella. Alguien lo va a hacer. El Señor va a cumplir ese deseo, pero el Señor no va a torcer la voluntad de nadie. Nadie en el cielo va a estar ahí en contra de su voluntad. O sea, el Señor no va a empujar a nadie, no va a llevar a los empujones a la ciudad celestial. Eso no existe. Cada uno tendremos nuestro papel activo en nuestra propia salvación y en la de los demás. Una actividad de unidad. Los ángeles también tienen su ministerio. Ellos disipan las tinieblas. La hermana Joy da una imagen muy gráfica. Cuando uno está orando y está orando fervientemente y está orando en privado, ella menciona que ángeles malignos se reúnen a nuestro alrededor y comienzan a batir las alas para que haya más tinieblas espirituales a nuestro alrededor, para que dejemos de tener esa fe que estamos ejerciendo en el momento ese de la oración. Pero vienen ángeles y nosotros persistimos en la oración, vienen ángeles del cielo y su luz disipa las tinieblas de los ángeles malignos. Pero si somos perseverantes en la oración. Sí, es una lucha espiritual constante. Y la oración que persevera en fe, ¿sí?, es la que el Señor manda a los ángeles para que ayude a esa alma. Y los ángeles vienen prestos a disipar las tinieblas de los ángeles malignos. Cuando uno está orando fervientemente, haciendo una oración. Por eso hay un mundo espiritual detrás de la oración. Y la oración a nosotros nos lleva, que es el único vehículo que el cielo permite, del que nosotros nos podamos subir y llegar al cielo, por medio de la fe. ¿Sí? Es la oración. Nosotros hacemos nuestros ruegos, súplicas, peticiones por nosotros, por nuestro prójimo, por nuestros hijos, por los propósitos que el Señor tiene para su iglesia. Pero también el Señor respeta la voluntad de cada uno. Y si yo estoy orando por mi hijo, un caso puntual, a mi hijo yo estoy seguro, lo creo por fe, que el Señor va a crear condiciones para que él acepte nuevamente. Acepte un tema, conversar un tema espiritual, acepte un día pronto reunirse de nuevo en la iglesia, acepte volver. Las condiciones serán dadas. Ahora que él acepte, ya la oración ahí no puede hacer nada, porque estaríamos haciendo una oración presuntuosa, ¿sí? Estaremos forzando la voluntad del Señor. Y tú no puedes forzar a mí, si él no quiere, no quiere. Si ella no quiere, no quiere. Están dadas las condiciones. Así como a ti se te dieron las condiciones
para que tú aceptaras y has aceptado el Evangelio y has aceptado caminar en los caminos del Señor, esta persona también está siendo de la misma manera invitada. Tú oraste por ella, han orado por esta persona y el Señor crea las condiciones en respuesta a las peticiones. Y hasta ahí llega el ministerio de la intercesión. Y nos seguimos orando. Si en el cielo no lo encontramos, a nosotros se nos dará los libros, en el ejemplo puntual tuyo, hermano Ruperto, que me dijiste, los libros de nuestros hijos. ¿Por qué no están? ¿Por qué me he gastado una vida de oración y el Señor te va a decir, mira, acá están los libros de tu hijo, léelo? Y vas a ver detalle por detalle, día por día, hora por hora, cuándo fue los momentos que él no quiso y no quiso y no quiso y no quiso, hasta que ya se hizo el pecado imperdonable. No quiso tener ninguna influencia. Y tú estarás gozoso de saber la verdad. Y tú estarás aceptando de que él no merecía estar en el cielo. Porque él se negó rotundamente y continuamente a cualquier invitación que le trajera de nuevo a la senda de Dios. Así con cada uno de nosotros. Por eso a nosotros se nos da el milenio, para que podamos entender por qué no está la persona que nosotros hemos querido, hemos amado, nuestro esposo, esposa, hijo, madre, padre. ¿Por qué no está? Si nosotros hemos orado, hemos hecho evangelismo, hemos hecho cadena de oración, etcétera, etcétera, ¿por qué no está? Es que está todo en los libros. Y nosotros seremos, como dice el apóstol, seremos jueces, nosotros juzgaremos en el cielo a los ángeles y a los que no están, veremos. Y diremos, es cierto, Señor, no tenía que estar acá. Si nunca hizo nada, no quiso. Tuvo una vida impía, una vida desordenada, y lo quiso y lo mantuvo hasta el final. Hermana Ibe, después el hermano José Antonio. ¿Sí? Sí, en el caso puntual de los hijos que si no están en el cielo, si no van al cielo, no será por falta de oración, porque si los padres y las madres han orado tanto y no se encuentran allá, como lo dijo el hermano Gerardo, si ya son adultos, pues ellos toman una decisión. Y el Espíritu Santo tocó, pero ellos lo rechazaron, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio, de pecado, perdón, de juicio y de justicia. Y si no están, es porque ellos tomaron una decisión. También hay otro aspecto, está la soberanía de Dios. Y bueno, sí, hemos dicho que la oración es poderosa o tiene poder, pero el gran poder o la mayor concentración de poder está en Cristo, en Jehová de los ejércitos. Está por encima de todas las cosas y su soberanía es inmensa también. Y hay que considerar esos otros aspectos. La de la persona como tal, la del Espíritu Santo se fue rechazado y la soberanía de nuestro Padre Celestial. Es lo que quería decir. Hermano José Antonio. Hay un texto que dice, nosotros tenemos derecho al trabajo, pero no a los frutos. Entonces quiere decir que toda la oración que nosotros hagamos por nuestros hijos, por las personas queridas, llega al cielo y Dios nos responde. Pero el resultado pertenece a Dios. Allí en el cielo, en el milenio, como se ha dicho, veremos la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y cómo el Señor nos ha escuchado siempre. Y lo demás lo ponemos en las manos de la misericordia del Señor. Y tendremos la conciencia tranquila de que hemos hecho todo lo posible para que nuestra familia vaya al cielo. Amén. Hermano Ruperto, después le doy a la hermana María Lourdes, que también levantó. Una cosita más, ya está. Es que muchas veces cogemos la cita esta de que tendremos que dar cuenta por nuestros hijos cuando lleguemos al cielo. Y muchas veces la cogemos como con miedo, la leemos como con miedo de decir, oye, es que yo tengo que hacer lo imposible, y no es así, es que ahí hay dos partes, es la que hacen los y la que hacen los hijos cuando cumplen una mayoría de edad que tienen libre albedrío. Entonces, muchas veces leemos esa cita con un poco de temor, como diciendo que me va a castigar mi Dios por no llevar a mis hijos al cielo, cuando yo creo que no es, digamos, no es el punto ese
de decir, yo tengo que llevar a mis hijos, cueste lo que cueste al cielo. Depende de cada, He escuchado a muchas personas que, es más, una vez una hermana me dijo, mira hermano, si mis hijos no van al cielo, yo no quiero ir al cielo. Yo digo, Sí, esta mamá realmente el cielo no es para ella. Claro, no es cristiano. No es de Dios ese pensamiento. Exacto. Pero de todas maneras, humanamente hablando, uy, qué amor, qué lindo, pero no, en el cielo no se maneja con nuestros sentimientos y emociones. Y menos de una raza caída, por supuesto. Y mucho menos todavía aún en decisiones tan solemnes que solamente competen al Altísimo. Muy bien. Eso es algo fundamental. Hermanita María Lourdes, después comento también. Sí, hola, buenos días a todos. Feliz sábado. Feliz Y yo me acuerdo del versículo, todo lo que habéis dicho está muy bien, pues lo quiero complementar con este versículo que está en Proverbios, no recuerdo ahora el capítulo, cuando dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, lo que yo ahí entiendo, porque claro, tienes los hijos que a veces están, que no están en el camino como nosotros desearíamos, ¿no? Y algunos incluso hasta pueden decir, yo no creo en Dios, cuando de niños iban tan felices a la iglesia y cuando llegan los 13, 14 años, parece que es, o 15, 16, empiezan ya a renegar un poco, que me aburro, que no sé qué. Bueno, entonces en algún momento piensas en ese versículo y claro, todas las promesas de Dios se cumplen. Entonces ese debería cumplirse también. Pero yo me aferro a ese versículo. Pero no obstante, pues nunca sabemos cuál es el futuro, solo lo sabe Dios y la voluntad de Dios es soberana, como ha dicho el hermano Gerardo. Lo que yo entiendo en ese versículo también es que debemos perseverar siempre, porque en algún momento a mí me ha ocurrido, en algún momento, desanimarme y decir, oye, que no oro más por este hijo. O sea, lo pienso como unos segundos, pero luego me viene otra idea, que seguro que me la pone Dios, por supuesto, que me dice, no, debes perseverar, debes seguir, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O otra parte que dice, el que persevera vence. Entonces, como no conocemos el futuro, debemos siempre perseverar, que además es otro de los versículos que nos repite en diferentes partes de la Biblia, que debemos perseverar siempre en la oración, hasta el final de nuestros días. Y bueno, pues lo dejamos todo a la confianza y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Hermano Deva, sí. Hay mucha gente que coge el versículo, el de Hechos 16, del 31 al 34, lo leo. El que cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Yo creo que, sobre todo los evangélicos, piensan que el padre de familia o la madre de familia, siendo cristiana, ya abarca esa salvación para toda su familia. Y yo creo que eso es cogerlo un poco con pinzas, como estábamos hablando. Exactamente. Que tú creas y inculques esa semilla a tu familia no significa que esa semilla después vaya a dar frutos, sino tú pones todo de tu parte para que ellos puedan aceptar ese mensaje. Ellos lo tienen mucho más fácil a lo mejor que otros hermanos, pero no creo que sea realmente así. Nosotros debemos entender que para Dios todos somos iguales delante de Él, pero no existe la famosa familia perfecta que papá, mamá y todos los hijos van al cielo. Si no, preguntémosle a Adán y Eva. Caín no estará en el cielo. Preguntémosle a Noé, los grandes hombres de Dios, ¿no? Canaán no estará en el cielo. Preguntémosle a Abraham, el padre de la fe. Ismael no estará en el cielo. Preguntémosle a Isaac, ¿sí? Y así, nosotros creemos que lo ideal es conseguible, o sea, es posible tenerlo. A mí me gustaría tener todos mis hijos en el cielo, claro que me gustaría,
Pero Dios es soberano, pero también respeta la voluntad de cada uno de nosotros. Nosotros, como somos adultos, tomamos decisiones. Y esas decisiones van a crear un espectro del que Dios ya no puede hacer nada. Ya no va a invitar. Siempre estaremos a mano, tendremos posible la salvación, pero de parte de Dios para nosotros. Pero si de parte de nosotros para Dios la rechazamos y la volvemos a rechazar y la volvemos a rechazar, por más oración que haya, Dios va a respetar la voluntad de cada uno. Porque los hijos, como nosotros, que también fuimos hijos, va a respetar que nosotros estemos en los caminos del Señor porque hemos decidido de manera voluntaria, consciente, ¿sí? Pero el hijo que no quiere estar, no querrá. Bueno, pero Dios tiene, la misericordia de Dios es para todos, pero no todos van a tomar esa misericordia. El sacrificio de Cristo está para todo el mundo. Toda la especie humana es alcanzable con el sacrificio de Jesús en la cruz, pero no toda la raza humana se va a salvar, ¿sí? Porque Dios respeta la voluntad de cada uno. Dios nos hizo libres a su imagen y semejanza. Él va a respetar donde queramos estar. Respetó a los ángeles en el cielo, lo respetó al querubín cubridor, protector, y lo dejó hacer a su manera hasta que él se hizo incurable. Pero lo respetó, no lo amenazó, le dijo, no, no, tú sigue, pero al final del camino te vas a encontrar con algo que no te va a gustar. Y ni Satanás mismo sabía hasta dónde lo llevaría él en el momento del cielo, la rebelión. Él no sabía, pero él decía, el carácter de él no me gusta. No quiero someterme a su voluntad o a su ley, que es lo mismo. Hermano David, tú levantaste la manito. Sí, hermano, yo quería, o sea, antes que todo, primero, pues como saben, yo llevo un tiempo que estoy aprendiendo, pues yo tengo un conocimiento bíblico, como todos saben, yo vengo de ser testigo de Jehová. Y ante todo, como testigo de Jehová, ayuda y se entiende mucho que siempre se debe de orar, ¿entiende? Recordaba unas palabras que quiero compartir con ustedes en Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 38, versículo del 38 al 42, si me permite, me gustaría compartírselo. Dice así: si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que tú edificaste a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, sus oraciones y sus ruegos, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios mío, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, tus santos, sean regocijentes en tu bondad. Oh Jehová Dios, no rehaces a tus ungidos, acuérdate de tu misericordia para con David, tu siervo. Estas palabras dan a entender y dan a comprender dentro de mi criterio que la oración es una parte fundamental, como venimos mirando desde el estudio, que venimos desde temprano hasta ahora, que prácticamente la comunión con Jehová siempre ha estado atada de nuestro corazón hacia lo que nosotros le podamos expresar a Él.
¿Y cómo nosotros expresamos esto? Mediante oración. La oración de todo cristiano es la parte fundamental para poder tener una buena comunión con Dios, para poder nosotros alcanzar el nivel idóneo. Y nuestras expectativas y nuestras esperanzas no están cifradas en nadie más, sino en el poder de la salvación del Redentor Jesucristo y mediante la oración que nosotros hacemos. La invitación es siempre orar, orar en todo momento, así hayan cosas malas, cosas buenas, porque todos tenemos la predisposición de ser perdonados por la misericordia de Dios, en base a lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, en base a lo que aprendemos. No es solamente aprender, sino poner en práctica. Y lo que mayormente podemos tener fundamentados para nosotros poder llegar a ser unos siervos, por así decirlo, que están en comunión con Él, es la oración. Muy bien dice, no me acuerdo el versículo de ahora, que dice, den todas sus peticiones y ruegos mediante a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos poder, porque muchas veces ahí hablábamos ahora como de nuestros hijos, y sí, es verdad, nosotros cuando normalmente tenemos hijos y los queremos encaminar, no es llegar y decir que me cansé de orar por mi hijo y no, sino que también recuerde de que muchas cosas de las que nuestros hijos no podemos forzar algo que no tenemos como ejemplo, que así como nosotros en algún momento, a pesar de que tenemos un conocimiento, hemos fallado, también pueden fallar nuestros hijos. Entonces imagina si entonces nosotros cuando desfallecemos, imagínese que Jehová se cansara de todo lo que ha hecho por nosotros. Y nosotros, así como Él, ¿cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántos milenios viene Él luchando con la humanidad? ¿Hace cuánto dio el sacrificio redentor de Jesucristo por nosotros? Y aún así nosotros a veces vemos lo bueno, hacemos lo malo, muchas veces vemos las cosas buenas y aún así hacemos las cosas malas. Si nosotros, con la manera de ser nosotros, llegamos y juzgamos y prejuzgamos, ¿usted se imagina si Dios, como dijo un hermano ahora en el primer estudio, si actuáramos como, si Él actuara como nosotros, juzgara como nosotros juzgamos, ¿dónde estaría esta raza humana? Prácticamente el exterminio ya estaría. Pero ¿cómo hacemos nosotros para fortalecernos? Primero que todo es la comunión que tenemos con Él. ¿Y cuál es el único medio que tenemos nosotros para una buena comunión? La oración. La invitación es esa. Yo vengo analizando, viendo muchas cosas y sé que la bondad, primero que todo la fe y la bondad que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo único que nos puede dar la salvación. Amén. Para todos y cada uno les quiero agradecer por el pedazo de participación que he tenido y gracias primeramente a Gerardo que permite que, primeramente a Jehová, perdón, me disculpo, primeramente a Jehová y a Gerardo que ha podido hacer que estas reuniones sean partícipes y no solamente él, sino muchas otras personas y nosotros podamos hacer llegar mayor información a las personas alrededor del mundo. Para el crecimiento De de la antemano les doy iglesia. gracias. De antemano les doy gracias y también quiero agradecer a Ángel, que ha sido, por así decirlo, la persona con la cual vio las actitudes y cualidades en mí y me ha ayudado a poder ir poco a poco entendiendo y comprendiendo esta parte de un conocimiento bíblico, el cual tenía, pero no lo analizaba más a profundidad. Amén, ¿Entiende? amén. Y todo esto cuando llegó en su momento, cuando yo conocí a Ángel, a Pedro y a Santiago y a Santiago, por así decirlo, todo yo empecé y yo lo empecé a hacer. Yo fui, lo reconozco, fui una de las personas que está por así reácida, esquivo, pero ¿qué me hizo cambiar? Lo que me hizo cambiar, lo que me hizo ver las cosas fue oración, porque lo primero que hice cuando fue, Jehová, me llegó esta nueva información, quiero que no sea por mí, sino por tu gracia y por tu obra, poder discernir poco a poco, a pesar de que cada vez que yo me comuniqué con él, cruzábamos palabras e iba entendiendo, a pesar de que pensaban o pretendían de que uno no, que porque uno viene de otra
denominación cristiana no puede entender, pero cuando uno ya tiene un conocimiento es más fácil entender todo. Amén. Amén. Hermano David, Muchas gracias. muy linda tu palabra. Amén. Gracias. Vamos a dejarla que continúe nuestra querida hermana Maribel. Pobrecita hermana Maribel, la hemos dejado. Me encanta de que haya tanto debate. Participación. ¿Viste, hermanita? ¿Viste que para la gloria de nuestro Dios? Claro que sí. Continúa, hermano. Hay un peligro en descuidar la oración. Hay un peligro, dice. Las tinieblas del maligno envuelven a quienes descuidan la oración. Las tentaciones solapadas del enemigo los incitan al pecado, y todo porque no se valen del privilegio divino que el Señor les ha concedido de encontrarse con Él en oración. ¿Por qué los hijos y las hijas de Dios han de ser tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir los depósitos del cielo, donde están atesorados los recursos ilimitados de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. El adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos, mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es que sintamos necesidad de su ayuda. El Padre Celestial nos ha dejado esta promesa: regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Dice Isaías 44:3. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que serán saciados. El corazón debe estar abierto a la influencia del Espíritu Santo, pues de otra manera no podrás recibir las bendiciones de Dios. Nuestra gran necesidad es en sí misma un argumento e intercede elocuentemente en favor nuestro. Pero es preciso buscar al Señor para que realice todo eso por nosotros. Él nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si toleramos la iniquidad en nuestro corazón, si nos aferramos a algún pecado conocido, el Señor no nos oirá. En cambio, la oración del alma arrepentida y contrita es siempre aceptada. Cuando hayamos reparado todos nuestros errores conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras oraciones. Jamás nuestros propios méritos pueden recomendarnos a la gracia de Dios. El mérito de Jesús es lo que nos salva y su sangre la que nos limpia. Nosotros tenemos, sin embargo, una obra que hacer, a saber, cumplir las condiciones de la aceptación. La oración eficaz tiene otro elemento, la fe. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Jesús dijo a sus discípulos: creed que ya habéis recibido todo lo que estéis pidiendo en oración y lo obtendréis. ¿Creéis al pie de la letra todo lo que Él nos dice? Hay también una parte de que es como lo que decía mi marido, ¿no? Ruperto, que cuando nos parece que nuestras oraciones no son atendidas. Dice, la seguridad es amplia e ilimitada, y el que ha prometido es fiel. Cuando no recibimos precisamente lo que pedimos, y cuando lo pedimos, es necesario que sigamos creyendo que el Señor oye y contestará nuestras oraciones.
somos tan cortos de vista y tan propensos a errar que algunas veces pedimos cosas que no serían una bendición para nosotros. Y nuestro Padre Celestial contesta con amor nuestras oraciones, dándonos aquello que será para nuestro más alto bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si pudiéramos ver, alumbrados de celestial saber, todas las cosas como realmente son. Cuando nos parezca que nuestras oraciones no son atendidas, debemos aferrarnos a la promesa, porque el tiempo de recibir contestación ciertamente ha de llegar y recibiremos las bendiciones que más necesitemos. Por supuesto, pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cuestión particular que pidamos es presunción. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para retener un bien a los que andan en integridad. Así pues, aunque no veáis inmediatamente respuesta a vuestras oraciones, no temáis confiar en Él. Confiad en la seguridad de su promesa. Pedid y se os dará. Hay que tener constancia en la oración. La perseverancia en la oración es una condición para recibir lo que pedimos. Debemos orar siempre si queremos crecer en fe y en experiencia. Debemos ser constantes en la oración. Dedicaos a la oración, perseverad en ella con agradecimiento, como dice en Colosenses 4:2. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos para orar bien, manteneos sobrios y con la mente despejada. El apóstol Pablo aconseja en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Dice el apóstol Judas Tadeo, pero vosotros, amados, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Orad sin cesar es mantener una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Es necesario ser diligentes en la oración. No permitáis que nada os lo impida. Haced cuanto podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir a donde haya costumbre de orar. Los que realmente están procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber y estarán ávidos y ansiosos por cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La oración pública o con la familia no son suficientes. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las plegarias. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente y de la excitación. Tranquila y fervientemente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Por una fe sencilla y serena, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el alcázar de nuestra fortaleza. Orad en vuestra alcoba. Mientras atendéis el trabajo cotidiano, levantad frecuentemente vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Estas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia.
Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que sea impropio ofrendar una petición a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en el espíritu de la plegaria ferviente. En medio de las multitudes de las calles o en una transacción comercial, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó su demanda delante del rey Artajerjes. Donde quiera que estemos, podemos aislarnos para estar en comunión con Dios. Deberíamos tener abierta de continuo la puerta del corazón con esta invitación elevándose a Jesús, para que venga y more en nuestra alma como huésped celestial. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarlo ni fatigarlo. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. El Señor es muy compasivo y misericordioso, dice Santiago. Su corazón de amor se conmueve por nuestras tristezas e incluso por la presentación de ellas. Llevadle todo lo que perturbe vuestra mente. Nada es demasiado grande para que Él no lo pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan personales y plenas como si no hubiese otra alma en la tierra que compartiese su cuidado y por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Jesús decía: en aquel día pediréis en mi nombre. Y no digo que voy a rogar por vosotros al Padre, ya que el Padre mismo os ama. Dice Juan: yo os escogí a vosotros, así el Padre os dará todo lo que pidierais en mi nombre. Orad en el nombre de Jesús. Es algo más que mencionar simplemente su nombre al principio y al final de la plegaria. Es rogar con la mente y con el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus mismas obras. Dios nos pide que algunos de nosotros, a fin de consagrarnos a los actos de oración, nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre el monte y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo o sus plegarias llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser individualistas y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerzas para trabajar. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y animarnos mutuamente en el servicio de Dios. Las verdades de su palabra pierden en nuestras almas su vivacidad e importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora y nuestra espiritualidad declina. En nuestro trato como cristianos perdemos mucho por falta de simpatía mutua. El que se encierra completamente dentro de sí mismo no ocupa el lugar que Dios le señaló. El cultivo apropiado de los elementos sociales de nuestra naturaleza nos hace simpatizar con otros y es para nosotros un medio de desarrollarnos y fortalecernos en el servicio de Dios. Si los cristianos se asociaran y hablasen unos a otros del amor de Dios y de las preciosas verdades de la redención, sus corazones cobrarían nuevas fuerzas y se confortarían mutuamente. Diariamente podemos aprender más de nuestro Padre Celestial
y obtener una nueva experiencia de su gracia. Entonces desearemos hablar de su amor. Al hacer esto, se avivará y animará nuestro corazón. Si pensásemos y hablásemos más de Jesús y menos de nosotros mismos, sentiríamos mucho más su presencia. Si tan solo pensásemos en Dios tantas veces cuantas tenemos evidencias de su cuidado para con nosotros, lo tendríamos siempre presente en nuestros pensamientos y nos deleitaríamos en hablar de Él y en alabarlo. Hablamos de las cosas temporales porque sentimos interés por ellas. Hablamos de nuestros amigos porque los queremos y porque nuestras tristezas y alegrías están ligadas con ellos. Tenemos, sin embargo, razones infinitamente mayores para amar a Dios que para amar a nuestros amigos terrenales. Y debería ser la cosa más natural del mundo darle el primer lugar en nuestros pensamientos, hablar de su bondad y contar de su poder. Los ricos dones que ha derramado sobre nosotros no están destinados a absorber nuestros pensamientos y nuestros afectos de tal manera que nada tuviéramos que dar a Dios. Al contrario, deberían inducirnos a acordarnos constantemente de Él y unirnos por vínculos de amor y gratitud a nuestro celestial benefactor. Vivimos demasiado apegados a lo terreno. Levantemos nuestros ojos hacia la puerta abierta del santuario celestial, donde la luz de la gloria de Dios resplandece en el rostro de Cristo, quien puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Necesitamos alabar más a Dios por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Nuestros ejercicios devocionales no deben consistir solamente en pedir y recibir. No hemos de estar pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos. Jamás oramos demasiado, pero siempre somos muy parcos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo la misericordia de Dios. Y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos y cuán poco alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor. Antaño el Señor ordenó a Israel para cuando se congregara a fin de rendirle culto. Lo siguiente: allí comeréis tú y tu familia en presencia del Señor vuestro Dios, y festejaréis todas las empresas que el Señor, tu Dios, haya bendecido. Lo que se hace para la gloria de Dios debe hacerse con alegría, con cánticos de alabanza y gratitud, no con tristeza ni abatimiento. Nuestro Dios es un Padre tierno y misericordioso. No debería considerarse su servicio como un ejercicio penoso o descorazonador. Para nosotros debería ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Dios no quiere que sus hijos, a los cuales proporcionó una salvación tan grande, actúen como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo y cuando lo adoran, quiere estar con ellos para bendecirlos y confortarlos, llenando su corazón de alegría y de amor. El Señor desea que sus hijos hallen consuelo en servicio y que encuentren más placer que molestias en su obra. Él desea que quienes vengan a adorarlo se lleven pensamientos preciosos acerca de su amor y de su cuidado, a fin de que se sientan alentados en todas las cotidianas labores, de modo que dispongan de gracia para actuar con honestidad y fidelidad en todo. Es necesario que nos reunamos en torno a la cruz. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de contemplación y de conversación y de nuestra emoción más gozosa. Debemos recordar todas las bendiciones que recibimos de Dios y al cerciorarnos de su gran amor hemos de estar dispuestos a confiarlo todo a la mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. El alma puede elevarse más cerca del cielo en las alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música en las mansiones celestiales. Cuando expresamos nuestra gratitud, nos aproximamos al culto que rinden las huestes celestiales. Dios nos dice: ¿quién me ofrece su gratitud
quien me ofrece su gratitud me honra. Presentémonos, pues, con gozo reverente delante de nuestro Creador, con acción de gracias y música de salmos. Amén. Amén. Amén, amén. Hermosa, hermosa Pues, lectura, hermanita. Muchísimas gracias. gracias a vos Muy profundo. por Amén. darme Muy bonito, sí, todo lo que has leído. Bueno, leído con expresividad. Sí, el Señor nos bendiga para que podamos llevar una práctica de vida de oración. Amén. La necesitamos. No hay nadie en este mundo que diga yo no necesito orar. Todos los días somos asaltados por el enemigo y nuestro recurso, nuestro refugio es comunicarnos con Dios por medio de la oración. Así El es. Espíritu Santo nos pueda dar ese don, ese regalo de poder necesitar de la oración y practicarla todos los días. En público, por supuesto, pero en privado Claro. también, y mucho más. Nuestra Mucho más. intimidad con Dios se verá también en nuestros frutos en la vida pública, si tenemos una vida consagrada a Dios en la oración en privado. Que el Señor nos bendiga grandemente. Muchas gracias, hermanita Maribel. Muchísimas Nos gracias. bendiga. Gracias. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, hermana Cristín, por acompañarnos. Obviamente también a Evelyn, su familia, hermano Ruperto, al hermano Ángel, con Lidia, hermanita María Lourdes, siempre eres bienvenida. Hermano Antonio, gracias por estar con nosotros. Saludos. Hermano David, también muchas gracias por acompañarnos. Y por Feliz supuesto, sábado. saludos también, hermano Deva, hermana Iris, acá está su muchachito, y hermano José Antonio. Sí, sí. Oremos también porque hermano José Antonio, su salud estos días está pasando por un catarro un poco fuerte. Estoy mejor. Vaya. Así que Estoy mejor. oremos los unos por los otros. Nos Gracias. hace fuerte en Cristo. Feliz Amén. sábado. Feliz para sábado, todos. fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Feliz sábado. Un abrazo. Feliz Nos vemos, sábado Dios para mediante, todos. a las 8:30, 20:30, hoy a la tarde, para comenzar el cuarto capítulo de preparación para la crisis final del pastor Fernando Chay, El Zarandeo, primera parte. Les esperamos y que el Señor les bendiga grandemente. Que tengan una muy linda tarde de sábado. ¿Pero cuándo? ¿Hoy? ¿Hoy dices? Hoy sí, hoy a la tarde. Ah, Para despedir el sábado hacemos la primera lectura, son 2 por semana, para abarcar un capítulo. vale. Y sería hoy a la tarde 8:30. Pasaremos el link. Que el Señor les Los bendiga. sábados, ¿Sí? los sábados y los miércoles. Exacto, sí. Sí. Bendiciones, nos vemos a la tarde, Dios mediante. Vale, bendiciones a Bendiciones. todos.